La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Un saludo muy especial y cordial para todos nuestros seguidores y los que estudian sistemáticamente con nosotros la Santa Biblia. Bienvenidos todos a este su programa Estudiemos la Biblia. Recuerden que sus oraciones, comentarios y comunicaciones son de gran bendición para nosotros. Ustedes pueden contactarnos por medio de la aplicación WhatsApp en los teléfonos 311-480-9545 o 311-8484-052. Ahora, como lo hacemos siempre, antes de comenzar un estudio bíblico, encomendémonos al Señor en oración. Padre nuestro, amado y único Señor y Dios, nuestro Salvador, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y santifícalo por ti mismo en nosotros, porque sabemos que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Enséñanos cada día y en cada momento a hacer tu voluntad y permítenos, por medio de la transformación de nuestro entendimiento, comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No te olvides de Colombia. Ayúdanos, Señor, para que más y más colombianos te conozcan, te escuchen, te crean, te amen y te sirvan. Solo el maravilloso poder de tu Evangelio podrá cambiar el corazón de odio y de rencor de muchos colombianos. Solo tu amor maravilloso en el Evangelio podrá transformar sus incomodidades y sus frustraciones. Ayúdanos a entender a todos nosotros que somos proclives a la maldad, que necesitamos de Cristo para ser otro tipo de personas, luchando por el bien en todas sus formas. Ahora, Señor, al disponernos a estudiar tu santa palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu. Avívanos y llénanos para servirte con reverencia, para exponer y leer tu palabra con dignidad, con decoro y para tu gloria únicamente. Ayúdanos a mostrar a Cristo y a exaltarlo, para que quienes nos siguen reciban por tu gracia la palabra viva y eficaz en corazones preparados como tierra buena para una cosecha abundante. Padre, por amor de tu iglesia, tu familia, tus escogidos en Colombia, por amor de ti mismo, ayúdanos en este día de proceso de elecciones parlamentarias y pon, Señor, en medio de nosotros legisladores que garanticen tiempos de paz, de libertad, para seguir sirviéndote, predicándote, discipulando, evangelizando y adorando juntos. En verdad, Señor, creemos de todo corazón que tú eres el que gobiernas, el que estás en control de todos y de todos. Permítenos, Señor, ver tu bendición en un país donde cada día más y más colombianos te crean, te obedezcan y te teman. Te amen, por lo tanto, y te sirvan. Que muchos colombianos aprendamos a amarnos unos a otros y a amarte como el único Dios, el único Salvador y el único Rey, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, sin más demoras, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 12. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Como ustedes lo escucharon, la porción anterior nos habla acerca de la sanación de un cojo en forma muy impactante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 12 que acabamos de escuchar, la sanación del cojo muestra claramente el poder que Dios entregó a los apóstoles con autoridad de Cristo y el evangelio que levanta a las personas. Ese es el símbolo, ese es el significado de este milagro que nos acaba de describir la lectura de la Santa Biblia. El relato de Hechos 3, 1 al 12, no es simplemente la historia conmovedora de un milagro, es una proclamación pública de que Jesucristo está vivo, reina y continúa obrando por medio de sus apóstoles. Era un testimonio poderoso para los judíos en aquella época, y lo es para nosotros hoy día también. Desde una perspectiva evangélica, reformada y presbiteriana histórica, este texto debe entenderse dentro del desarrollo redentor que Lucas presenta en el libro de los Hechos. El Cristo exaltado sigue edificando su iglesia, sigue obrando. Indiscutiblemente está vivo, resucitó. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El testimonio de los apóstoles, las pruebas
descritas en las Sagradas Escrituras son precisas, puntuales, concretas, claras y suficientes. La piedad ordinaria, tenemos que considerar eso mismo como una corroboración de lo que estamos diciendo. La piedad ordinaria. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hombres de oración en el contexto del pacto muestran que no se necesitan títulos, ni pergaminos, ni grandiosidades. Dios usa a quien quiere usar y capacita a quien quiere usar. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Quiero destacar en esta lectura que acabamos de escuchar el hecho de que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Tengamos en cuenta ese foco para nuestra reflexión en el día de hoy. Entonces les decía que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Esto muestra que los apóstoles no eran innovadores anárquicos, sino hombres formados en la adoración del pueblo del pacto. Aunque el sistema ceremonial estaba cumpliéndose en Cristo en su totalidad, ellos aún participaban en los momentos públicos de oración mientras el evangelio avanzaba en Jerusalén. Para ver esto desde la óptica absolutamente bíblica, deberíamos leer Hebreos 10, del 1 al 14, y les recomiendo que lo hagan para complementar el estudio que estamos haciendo. Este texto, Hebreos 10, 1 al 14, es uno de los textos más claros del Nuevo Testamento sobre la suficiencia perfecta del sacrificio de Cristo frente al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, porque es necesario que ustedes sepan que tenemos este asunto muy claro. Les resumo el texto de Hebreos 10 de la siguiente manera, pero es bueno que ustedes lo lean detenidamente como ya les exhorté hace un momento. La ley del Antiguo Testamento, con sus sacrificios repetidos cada año, era solo una sombra de la realidad futura y no podía perfeccionar a quienes se acercaban a Dios, ni tampoco quitar su pecado en forma definitiva. Si esos sacrificios hubieran quitado verdaderamente el pecado, habrían dejado de ofrecerse. Pero por el contrario, cada sacrificio anual recordaba continuamente la culpa, porque la sangre de animales nunca podía quitar los pecados. Por eso, al venir al mundo, Cristo declaró que Dios no se complacía finalmente en sacrificios y ofrendas, sino en la obediencia perfecta a su voluntad. Escuche esto. El Hijo de Dios vino precisamente para cumplir esa voluntad divina, reemplazando el antiguo sistema de sacrificios por la ofrenda perfecta de su propio cuerpo. Mediante esa voluntad de Dios, de Cristo, de la Trinidad, los creyentes, como santificados por el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, a diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, que diariamente ofrecían sacrificios incapaces de quitar el pecado, Cristo
ofreció un solo sacrificio definitivo, después del cual se sentó a la diestra de Dios, señal de que su obra quedó consumada y fue aceptable. Por medio de esta única ofrenda, Cristo perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados mientras espera el cumplimiento final de su victoria sobre todos sus enemigos. Y observemos con cuidado la idea central del texto. El sistema sacrificial de la ley era provisional y no podía quitar el pecado, pero el sacrificio único y perfecto de Cristo cumple definitivamente la voluntad de Dios y asegura la santificación y perfección eterna de su pueblo. La Iglesia reformada siempre ha afirmado que Dios obra ordinariamente por medios establecidos, también llamados medios de gracia, la palabra, la oración y los sacramentos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que noten los elementos que hay en la porción bíblica que acabamos de leer. El ambiente y las circunstancias en que se desenvolvía la iglesia apostólica. La doctrina de los apóstoles. La comunión unos con otros. En tercer lugar, el partimiento del pan, la Santa Cena. Y cuarto, oraciones. Ahí tenemos como un esquema, una hipnosis de lo que debería ser la vida normal de una iglesia sana. Doctrina apostólica, comunión unos con otros, partimiento del pan, Santa Cena, oraciones y claro, también la práctica del bautismo. No es en el espectáculo, sino en la fidelidad donde el Señor suele manifestar su poder. Hoy en día hay una tendencia muy marcada que engaña y desvía a mucha gente, a miles de personas, porque piensan que a mayor espectáculo, mayor espiritualidad. Están totalmente equivocados. Va uno y habla con estas personas sobre elemental teología bíblica y no tienen ningún conocimiento. Lo que hace saludable a una iglesia es, en primer lugar, que gire alrededor de la palabra de Dios. Entonces, no es en el espectáculo, sino en la fidelidad donde el Señor suele manifestar su poder. El cojo de nacimiento era traído cada día al templo. Su condición es una imagen viva de la incapacidad espiritual del hombre natural. Todos nosotros somos discapacitados para la vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros ni siquiera estábamos cojos o teníamos alguna disfunción biológica o física. Muertos. Absolutamente imposibilitados. La imagen le muestra a usted cuál es nuestro estado espiritual cuando no hemos tenido una relación íntima y un encuentro personal con Jesucristo. Así como este hombre cojo en el tiempo de Pedro no podía caminar, el pecador no puede regenerarse a sí mismo. La teología reformada y la Biblia, sobre todo, afirma con toda claridad la depravación total del ser humano. Total es diferente de absoluta. El hombre podría llegar a ser tan malo como no lo podemos imaginar si Dios no lo frena. La incapacidad moral y espiritual del ser humano sin la gracia soberana de Dios
es depravación total. Depravación total. ¿Qué pasa cuando un país está corrompido hasta la médula? Una familia está descompuesta hasta la médula. Cuando todos los principios morales, éticos, de convivencia, de tolerancia están completamente desvanecidos, quiere decir que estamos caminando en una depravación total por estar lejos de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Acaban ustedes de escuchar de las Sagradas Escrituras la corroboración de lo que les vengo explicando en estos momentos. Somos malos. En verdad nosotros no queremos saber nada de Dios. Nosotros comenzamos a mirar a Dios cuando Dios nos mira, cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos tiende la mano, cuando con su gracia nos mueve para creerle. Otra cosa que debemos considerar aquí, otro aspecto es que no es la plata ni es el oro, sino el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 4 al 7, aquí en este capítulo 3 de Hechos. Escúchenlo con toda atención y reverencia. Hechos capítulo 3 versículos 4 al 7. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pedro fija los ojos en el cojo y le dice, míranos. No para atraer gloria personal, sino para dirigir la atención del cojo hacia Cristo. ¿Qué es lo que Pedro le dice? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tremendo. Aquí vemos varios principios que son fundamentales. Primero, la autoridad apostólica es delegada, no es propia ni inherente a la naturaleza del individuo. No era asunto de Pedro ni de Juan. Pedro niega explícitamente que el milagro proceda de su poder o piedad. Eso está en Hechos 3:12, muy claramente. La Iglesia reformada insiste en que los apóstoles fueron instrumentos únicos y fundacionales, pero el poder no residía en ellos, sino en Cristo resucitado. Que eso quede claro. Efesios capítulo 2 versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Segundo, el nombre de Jesucristo expresa su autoridad redentora. En la Escritura, el nombre representa la persona y autoridad, define la naturaleza de quien posee el nombre. No es una fórmula mágica, es la proclamación del Señor, el Cristo resucitado. Todas sus perfecciones, o como dicen otros, todos sus atributos. Eso expresa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos en el nombre de Cristo, estamos diciendo en lo que Él es. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. ¿No pueden encontrar ustedes en la Biblia un versículo mejor para afianzar, para soportar la enseñanza de la grandeza y lo que significa y lo que encarna la expresión, el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre del Hijo de Dios, en su nombre? Tercero, el milagro apunta al Evangelio. El milagro del cojo que es sanado apunta directamente, puntualmente al Evangelio. Los milagros en Hechos de los Apóstoles no son fines en sí mismos, no son hechos porque sí, son señales. Óigame bien, esto se los he enseñado muchas veces, pero recordémoslo, no nos hace daño. Los milagros son señales que autentican el mensaje apostólico, que autentican lo que el apóstol está diciendo, está enseñando. Por eso, varias veces les he dicho, hoy en día no hay personas que hagan milagros. Hoy en día no hay milagrosos, ni milagreros. Cuando a usted le dicen que a una persona apenas impone las manos sana a todo el mundo, eso no es cierto. No hay nada que autenticar. ¿A quién tienen que autenticar? Si nosotros los pastores, los ministros, los siervos de Dios hoy en día trabajamos en base a lo que los apóstoles atestiguaron, a lo que los profetas anunciaron. Ya todo está dicho, ya todo está hecho, ya todo está autenticado. ¿Qué necesitan autenticar hoy? Nada. Nada. Ahora, aclaro una vez más, yo no estoy diciendo aquí que Dios no haga milagros hoy. Dios los hace. Querido oyente, querido seguidor, querido hermano, amigo, si usted está en gran afrenta, en gran necesidad, en grandes apuros, si usted está sufriendo, si usted está en angustias profundas, mire a Dios, mire a Cristo, clámele y estoy seguro que Él responde con milagros. A usted no necesita ir a ninguna parte. No necesita ir a pedirle a un evangélico famoso que le imponga las manos. No, usted se arrodilla, usted clama a su Padre, usted tiene una comunión íntima con Cristo, cree en el camino claro y expedito que Él abrió con su cuerpo en la cruz para que usted llegue al Padre, hable con su Padre y su Padre le responde. A usted, el único intermediario legítimo y legal es Jesucristo, y Jesucristo es el camino. Él es el que te lleva al Padre. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El énfasis no es la prosperidad material, sino la restauración que Cristo trae, según lo que acabamos de leer. Desde una perspectiva de la teología de la Reforma, debemos rechazar cualquier lectura que convierta este texto en una promesa universal de sanidad física inmediata. El punto central no es la técnica del milagro, sino la proclamación del Cristo glorificado. Tengan mucho cuidado porque a veces en el afán emocional o por el afán de mostrar respuestas tangibles a las angustias de las gentes, nosotros sacrificamos la gloria de Cristo por la gloria de los humanos. La restauración visible y la restauración espiritual es otra cosa que se ve en este pasaje. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 versículos 8 al 10. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar
y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Noten ustedes lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias de este milagro. El hombre, en primer lugar, saltó, caminó, entró al templo, alabó a Dios. No hay duda que fue sanado. No hay duda que era un hombre que hacía muchos años anhelaba caminar bien y poder caminar. Saltó, caminó, entró al templo, alabó a Dios. La restauración física produce gratitud y la gratitud es la mejor adoración que podemos dar a Dios. En verdad, todo lo que nosotros vivimos como vida cristiana debe ser motivado por la gratitud en nuestros corazones, por las obras maravillosas que Dios hace en nosotros. Este detalle es teológicamente precioso. La verdadera obra de Dios siempre culmina en gloria para Él. Por eso uno de los lemas de la Reforma es la sola gloria de Dios. El lema de la Reforma en sus 5 solas resumen la teología de la Reforma. Es el lema grandioso: solo fe, solo escritura, solo gracia, solo Jesucristo, solo la gloria de Dios. Isaías había profetizado que en los tiempos mesiánicos se verían todas estas cosas. Isaías capítulo 35, versículo 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cómo es de maravilloso corroborar cada día más y más que la Biblia es una sola historia y que la Biblia se complementa a sí misma y que es una revelación progresiva y es una unidad extraordinaria? Lucas quiere que entendamos las promesas mesiánicas están cumpliéndose en Jesús en su totalidad y con gran precisión. Entonces lo que desea Lucas es que nosotros entendamos que esas promesas mesiánicas, esos anuncios anticipados por los profetas en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, todos. Pero más profundamente, este milagro es una parábola viviente de la salvación. Así como el cojo fue levantado por la mano de Pedro, el pecador es levantado por la gracia soberana de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El hombre no coopera en su sanidad inicial. Responde después de haber sido levantado, después de haber sido sanado. Así ocurre en la regeneración. Primero la vida espiritual, luego la respuesta de fe y la alabanza. Otra cosa que podemos aprender aquí, el peligro de la admiración equivocada. Hechos capítulo 3, versículos 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El pueblo se llena de asombro y corre a aglomerarse alrededor de los apóstoles. Pedro responde inmediatamente corrigiendo la dirección de su admiración. Hoy en día la gente corre a las iglesias donde prometen sanidad física, superación personal, evangelio de prosperidad, y los pastores
no detienen las turbas, las cantidades de gente y los direccionan hacia el evangelio puro. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Qué honestidad y qué rectitud la de Pedro. Nos da una gran enseñanza en este pasaje. Aquí hay una lección permanente para la iglesia. No exaltar instrumentos humanos y no atribuir el poder o la espiritualidad del ministro como la causa del bien que sucede en la iglesia. No convertir el ministerio en un espectáculo. La tradición presbiteriana histórica ha sido celosa en mantener que los ministros son siervos bajo la autoridad de Cristo, el único cabeza de la iglesia. Eso lo pueden corroborar ustedes en Colosenses capítulo 1, versículo 18. El hombre es espiritualmente incapaz sin Cristo. La verdad sobresaliente de todo lo que hemos visto en este estudio. No basta desear limosna espiritual, no basta desear un poquito de vida espiritual. Necesitamos ser levantados por gracia soberana. No necesitamos paños de agua tibia, necesitamos una cosa real, concreta, puntual y efectiva que pueda ser visible en nuestras vidas. Segundo, el poder no está en la iglesia como institución, sino en Cristo exaltado, el Cristo resucitado, ascendido a los cielos. Nuestra esperanza no es plata ni oro, ni métodos, ni ejércitos, ni fuerzas, ni estrategias, sino el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, la verdadera restauración produce adoración. Si hemos sido levantados por Cristo, debemos andar, saltar y alabar, no en emocionalismo vacío, sino en obediencia santa. Cuarto, toda gloria pertenece a Dios. Toda la gloria es para Dios únicamente. El milagro apunta al Evangelio. El Evangelio apunta a la cruz y la cruz apunta a la gloria de Dios. ¿Qué podemos concluir para nuestra devoción en este estudio, en este punto? Este pasaje nos invita realmente a examinarnos. ¿Seguimos sentados a la puerta esperando limosnas espirituales, paliativos temporales, o hemos sido levantados por el poder de Cristo? Qué consuelo tan tremendo para el creyente saber que el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, no solo afirmó tobillos, sino que afirma corazones, transforma vidas. Él es poderoso para restaurar las facultades paralizadas de nuestra naturaleza caída. Y cuando el Espíritu Santo nos levanta por su gracia eficaz, no entramos apenas caminando al templo, entramos adorando. Porque el mismo Señor que dijo al cojo, levántate, dice hoy al pecador, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Vayan a Efesios capítulo 5, versículo 14, y miren este interesante versículo. A Dios solamente toda la gloria para Dios. Queridos seguidores de este programa, hoy vamos a detenernos aquí. Los esperamos con todo nuestro corazón en la voluntad de Dios en el próximo estudio. No renuncien a la buena posibilidad que les da Dios de dedicar tiempo al estudio de su palabra con exclusividad y un buen nivel de profundidad. Que Dios sea glorificado en su vida y Cristo exaltado. Amén. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia
con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.